Nunca alguien de mis colegas en el hospital me había enfurecido tanto como Ámbar Bennett. Siempre tuve ganas de abofetear su cara con esa mirada condescendiente, como ahora mismo. Ámbar todavía tenía mi brazo en un agarre firme. Traté de liberarme. ¡Suéltame! ¿Qué demonios estabas haciendo?, preguntó. Arranqué mi mano. No es de tu incumbencia. Me di cuenta de que, aunque había logrado quitarme su agarre, ella seguía sosteniendo la tira de pastillas. Ámbar me lanzó una sonrisa torcida y empezó a caminar hacia mí, atrapándome entre el escritorio y el gabinete. No tenía espacio para esquivarla y marcharme. Por supuesto, es asunto mío cuando obviamente estás husmeando en el lugar equivocado, dijo. Devuélveme eso, Ámbar, dije, tratando de arrebatárselo, pero ella lo levantó más alto, manteniéndolo fuera de mi alcance. Era tan alta que era imposible para mí incluso si saltaba. Casualmente, me apartó e inspeccionó las pastillas. La sonrisa se disolvió en una dura mirada. Ella sacudió las tabletas en mi cara. ¿Te acostaste con esa criminal? Estaba literalmente hirviendo. Todos los rastros de humor habían sido borrados. Explícate. No es asunto tuyo con quién me acuesto. Rompí. Ámbar me sujetó bruscamente del hombro. ¿No tienes ninguna vergüenza? Dormir con el enemigo. ¿Tienes alguna idea de lo que haría el Dr. Jeffrey Shaw si se enterara? No te atrevas, dije. Ámbar se rió entre dientes. Mírame, Frin, mírame destruirte en 5 segundos. Adelante, la desafié. Cuéntale a Jeffrey al respecto, y luego, a su vez, le contaré sobre ti. Me miró, con cautela llenando su expresión. ¿Decirle qué? Le diré lo que te vi hacer. Voy a exponer tu secreto. No tenía idea de los secretos de los que estaba hablando, pero en ese momento parecía una forma plausible de salir de esta situación. Estás exagerando. Continué mirándola sin admitir la derrota. Si quieres creer eso, está bien para mí, sonreí. Dile a Jeffrey una sola palabra acerca de estas píldoras y voy a contarle sobre ti, hasta el último detalle. ¿Estás en condiciones de amenazarme? Levanté mi mano hacia ella. Mis pastillas. Ella frunció el ceño, colocando las pastillas en mi palma. Nunca se sabe, podría ser demasiado tarde y el hijo de esa criminal ya está creciendo dentro de ti. Si realmente deseabas algo de acción, me lo hubieras pedido. Sonreí con dulzura. Doctora Bennett, por mucho que aprecie tu amable oferta, no soy muy fan de las arrugas. Prefiero algo más... Hice un gesto con mis dedos. Interesante. Y podría agregar, Becky no decepciona. Es porque no me has dado una oportunidad, sugirió y luego sonrió. Puedo darte una lista de nombres de damas que responderán por mí y te dirán lo increíble que soy. Tal vez así te olvides de la criminal. Puse los ojos en blanco. No, gracias. Jeffrey lo descubrirá de una manera u otra. Me encargaré cuando lo haga. Es mi cuerpo y es mi decisión con quién quiero estar. Jeffrey o cualquiera no puede decidir eso por mí. Haz lo que quieras, Frin, pero cuando todo salga mal y termines muerta, hablaremos, dijo, girándose y saliendo de la habitación. No podré hablar si estoy muerta. Genia, grité. Era abrumador y molesto que algunas personas de los medios de comunicación y reporteros siempre permanecieran escondidos fuera de mi casa y trataran de hablar conmigo cada vez que podían. Frin, ¿puedes contarnos un poco acerca de lo que sucedió cuando fuiste secuestrada por Becky Armstrong? Otro luchó por su lugar a mi lado. Frin, ¿fue una tortura emocional quedarse con ella? Le ayudaremos a llevar su historia al mundo. Nuestro canal le pagará $10,000 por una entrevista.
Aprendí a ignorarlos a todos y entré al edificio. Cerré la puerta detrás de mí y me tendí en la cama. Me sentí mejor. No había nadie aquí para juzgarme, excepto Heng, que todavía estaba en el hospital veterinario. Durante el tiempo que estuve fuera, se acercó Anita, su compañera de trabajo. Sospeché que estaban saliendo. Me giré en la cama para encontrar una foto de mis padres en la mesita de noche. Eran muy jóvenes y estaban muy enamorados. Cuando mi hermano y yo éramos pequeños, solíamos tener una vida tranquila. Mi padre solía trabajar en un banco y mi madre se quedaba en casa. La vida era buena hasta que el accidente arruinó nuestras vidas y nunca lograron atrapar al conductor. Y luego, Heng y yo nos quedamos huérfanos por un conductor irresponsable. Cerraron el caso echando toda la culpa a mi padre como un conductor imprudente. Era más fácil para ellos culparlo, ya que estaba muerto y no podía defenderse. Caso cerrado por no haber testigos ni evidencia. Entonces mi atención se desvió a Becky. ¿Qué pasó? ¿Estaba bien? ¿La ayudó el doctor Richie Bowen? ¿Por qué Becky confiaba tanto en él? ¿Y si era un investigador privado disfrazado de amigo? Espera, ¿estaba del lado de Becky ahora o de la policía? Había estado completamente segura de que Becky estaba detrás de esos crímenes antes, pero después de vivir con ella y pasar tanto tiempo a su lado, me resultaba muy difícil aceptar que fuera la responsable. Podría ser que Jeffrey tuviera razón y que Becky realmente hubiera cometido esos crímenes y me estuviera manipulando fácilmente para que confiara en ella. Toda mi semana con ella podría ser una mentira y algo que había imaginado. Becky podría estar jugando un juego. Probablemente yo era una pieza en este. ¿Y si realmente fuera responsable de todo aquello? ¿Todavía la amaría? Alcancé la mesa auxiliar y abrí el último cajón donde escondía un pedazo de papel rasgado. Estaba escrito con la hermosa letra de Becky. Con manos temblorosas, tomé un teléfono desechable. Lo compré en una tienda de conveniencia y logré mantenerlo oculto para mi hermano. Marqué el número y esperé hasta que el teléfono sonara en el otro lado. Tenía que asegurarme de que estaba bien. Me había dicho estrictamente que la llamara solo en una emergencia, y no estaba en una situación de emergencia, pero realmente necesitaba saber si ella estaba bien. No podía simplemente sentarme aquí en mi zona de confort, sabiendo que la había abandonado en el bosque con heridas. El teléfono siguió sonando durante lo que pareció una eternidad, hasta que me di cuenta de que no iba a contestar o que me había dado un número equivocado a propósito. Iba a colgar cuando escuché el clic, y luego, silencio. Me humedecí los labios nerviosamente. ¿Becky? No había absolutamente ningún sonido en el otro extremo. Soy yo, Frin. Por un segundo pensé que había marcado el número equivocado. ¿Esto es una emergencia?, preguntó. No, dije. Bueno, entonces has marcado el número equivocado. No había duda de ello. Esa era la voz de Becky, pero sonaba tan desapegada que mi corazón se rompió. Solo quería asegurarme de que estás bien. Estoy bien, no te preocupes por mí, continuó en la misma monotonía. Probablemente estén monitoreando tu teléfono ahora mismo. ¡Cuelga! ¿Crees que eres la única con cerebro? Tengo un teléfono desechable para poder llamarte. Una vez más, no hubo respuesta. Aún así, no puedes hacer una llamada casual. No es seguro. Ten la seguridad de que no les conté sobre tu ubicación. No revelaría tu ubicación. Estoy preocupada por ti, no por mí, dijo, enojada. ¿Por qué todo este enojo? ¿Acaso era un crimen ahora llamar para ver si estaba bien? ¿Cómo están tus heridas?, pregunté.
curadas. ¿Cuándo voy a verte de nuevo?, pregunté, sonando como una de esas amigas pegajosas. Probablemente nunca. ¿Así que eso es todo lo que fui para ti? ¿Una más en tu vida? ¿Es eso? ¿Y ahora que obtuviste lo que querías, ya no valgo nada? Frin, gruñó en frustración, no trates de manipularme con palabras. Lo último que necesito ahora es ser manipulada por ti. ¿Quién es?, pregunté. ¿Quién es qué? Mi reemplazo, grité irritada. Pude escuchar su suspiro. Vete a la cama, Frin, es tarde y estás hablando tonterías. ¿Por qué estás actuando tan fría? Te dije que iría contigo a donde sea, solo tienes que pedirlo. Te estoy pidiendo que no hagas nada, Frin. ¿Puedes hacer eso por mí? Las lágrimas oscurecieron mi visión. No pertenezco aquí, llévame contigo. El asesino está tratando de atraparme. Una única debilidad es todo lo que necesita. La última vez que estuvimos juntas, viste lo que sucedió. No estás a salvo conmigo. Necesito resolver esto por mi cuenta. No necesito que me distraigas. No me conmoverán las lágrimas. No cederé a ninguna cantidad de mendicidad o arrepentimiento. No me llames en circunstancias menores, a menos que te encuentres en una necesidad extrema de mi ayuda, que espero nunca sea necesaria. ¿Estamos claras? No puedo hacer esto sola. Estoy tan sola. Me miran como si fuera una criminal. Tienes algo para darme crédito. Te necesito, Beck. Una pausa. Adiós, Frin. Mantente a salvo. El teléfono hizo clic. Enterré mi cara en la almohada mientras los sollozos brotaban de mi pecho. Esa fue mi primera y mejor discusión con ella después de mucho tiempo. Desde la esquina de mi ojo, vi algo fuera de la ventana. Un sedán negro y elegante estaba estacionado en el lado opuesto de la carretera. Salí corriendo del apartamento a la velocidad del rayo sin siquiera cerrar la puerta detrás de mí. Bajé las escaleras, pero cuando llegué a la calzada me quedé sin aliento. El auto pasó a mi lado. ¿Era Becky? Agente del FBI, Ingfa Knight, la mujer alta y guapa, se presentó. Me gustaría comenzar el interrogatorio ahora. Prefiero interrogarla a solas, señorita Sarocha, sin tener a sus colegas en la misma habitación. Si puede pedirle al doctor Jeffrey Shaw que espere afuera, sería perfecto. Jeffrey. Puedo escucharla bien, agente Knight. Estaré en la otra habitación. Se acercó a mí. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. Asentí. La puerta de la habitación se cerró. La agente Ingfa Knight era pelinegra, con ojos grises. Aunque no era una estrella de cine hermosa, tenía algo atractivo que haría que cualquier persona se arrodillara. Probablemente por la forma en que se comportaba y el poder radiante de la autoridad. La habitación también estaba ocupada por dos hombres, un afroamericano igualmente atractivo y otro hispano, los detectives Scott y Sánchez, respectivamente. Me miraban atentamente, como halcones. El agente Scott estaba preparado con un iPad, tecleando. ¿Qué te gustaría tomar? ¿Un poco de agua, té o café?, me preguntó Ingfa. Gracias, pero estoy bien, dije. Sabían cómo iban a traer toda la cantidad de líquido que solicitara y luego, cuando quisiera ir al baño, lo negarían hasta que la verdad estuviera saliendo de mi boca. No iba a dejar que usaran un baño como cebo. Además, no tenía nada que ocultar. Señorita Sarocha, ¿cuál es su relación con Becky Armstrong? Fue mi paciente y yo fui su enfermera asignada, respondí. ¿Nada más que eso?, preguntó ella. No, dije. Becky me había dicho que me amaba. Era una atracción que consumía mucho por ambos lados,
pero no podía estar segura de lo que Becky pensaba porque era muy manipuladora y lo podría haber dicho para beneficio personal. Era lo suficientemente inteligente como para saber que, tan pronto como saliera de aquella cabina, estaría aquí rodeada de policías interrogándome y analizándome. El agente Scott continuó escribiendo en el dispositivo frenéticamente. Después de que fue secuestrada, señorita Sarocha, ¿a dónde la llevó? No puedo estar segura de la ubicación porque no estaba consciente. Cuando me desperté, noté que estaba en una cabaña, una muy modesta, rodeada de montañas y bosque. Ella asintió lentamente. ¿Te lastimó? No lo hizo. Becky atendía sus asuntos durante el día y regresaba a la cabaña por la noche. Los agentes me miraron con escepticismo. Podría apostar que no estaban creyendo una palabra de lo que dije. Sin apartar los ojos de los míos, continué manteniendo el contacto visual. Si pensaban que me iban a intimidar y hacer confesar cosas que no sucedieron, estaban equivocados. ¿Mencionó a dónde iba o qué clases de asuntos atendía? Nunca dijo ni una palabra sobre lo que hacía, nunca me dijo nada. ¿Nos está diciendo la verdad? Sí, dije. ¿Dónde estaba Armstrong cuando asesinaron a la enfermera Ruby? En la cabaña, le dije. La agente Infa arqueó las cejas. ¿Estás segura? Piénsalo muy bien. Cada pequeño detalle nos ayuda, señorita Sarocha. Estuvo fuera por la tarde y regresó a la cabaña en la noche, le dije. El cadáver fue encontrado esa misma mañana, pero los informes post-mortem nos dicen que ella murió el mismo día que te secuestró. Es casi demasiado conveniente. La miré fijamente. ¿Estás insinuando que la asesiné antes de que me secuestraran? Infa se rió entre dientes. Sus ojos, parecidos a un diamante, brillaban con diversión. Me gusta cómo hiciste tu propia suposición sobre lo que pensamos, pero eres inteligente, sabes exactamente a lo que me dirigía. Así que déjame cortar el acto de dulce chica y llegar al punto. ¿Asesinaste a Ruby? No lo hice, y eres tonta al pensar que lo hice. Tengo una buena razón para pensar que lo hiciste, Frin. Nos consta que tienes cierta obsesión con los asesinos en serie. Para ser muy precisos, mi intuición es, por favor, dime si me equivoco aquí, que sentiste una fascinación tan grande por Armstrong, así como un niño se interesa por los escarabajos y las mariposas, que esa fascinación podría haberse convertido en algo más. Como era tu paciente, decidiste repararla con tu amor incondicional y luego preparaste convenientemente tu propio secuestro, ayudándole a llevar a cabo sus planes, y aquí estás, actuando como una víctima. Me reí. Fue una risa de completa y absoluta incredulidad. No podía creer que me estuviera pasando esto. Si ha logrado construir su propia historia sobre todo este caso, ¿por qué molestarse en interrogarme y perder su valioso tiempo? Estoy haciendo mi trabajo, señorita Sarocha, y es posible que desees preguntar en mi departamento acerca de mi reputación para precisar un caso con mi lógica. Tengo razón el 80% de las veces y logro obtener una confesión pronto. El otro 20% está mintiendo o ya está muerto. Sonrió, irradiando confianza y obvia arrogancia. No soy cómplice de Becky. ¿Pero estás obsesionada con los asesinos en serie? El agente Scott estaba tecleando frenéticamente. Me pregunté si se rompería los dedos a esa velocidad. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos por un segundo antes de regresar a la pantalla del iPad. Tengo interés en estudiarlo, nada más que eso, y no tiene nada que ver con Becky. Robaste un bisturí del quirófano y se lo entregaste a Becky. Me amenazó con matar a mi hermano, le dije enojada. Sarocha, ¿estás segura de que no hay nada entre tú y Becky Armstrong?
¿Cuántas veces se supone que debo repetirlo? No, no hay nada. La agente Ingfa abrió su folder, sacó algunas pastillas y las puso en el escritorio. La doctora Amber Bennett me dijo que confesaste haber tenido relaciones con Becky y haber tomado estas píldoras del hospital para uso personal. Se apoyó en el borde de la mesa, viéndome con arrogancia. Tu vida sexual no es asunto mío, señorita Sarocha, pero negaste tener cualquier otra relación con Becky, y eso te convierte directamente en sospechosa en el caso de Armstrong. Así que esto es lo que pienso. A. Tuviste relaciones con Becky y robaste las pastillas. B. Ella te agredió de esa forma y estás ocultando esa información por alguna razón. C. Fue alguien más con quien decidiste acostarte, dijo y luego agregó. Tengo mis apuestas en la opción A. Me quedé en silencio. Se había acabado para mí. Iban a encarcelarme, aunque no era cómplice de Becky. Lo primero que haría cuando estuviera fuera de la sala de interrogatorio sería golpear a la maldita de Amber Bennett. No hablaré sin un abogado, dije. ¿Así que no te tomó a la fuerza? No diré otra palabra sin la presencia de mi abogado aquí. La agente Ingfa asintió en comprensión. Muy bien, señorita Sarocha. Le daremos tiempo para hacer arreglos para un asesor legal y continuaremos nuestro interrogatorio después de eso. Hasta entonces, se le colocará bajo la supervisión del FBI. Agarré mi abrigo y salí corriendo por la puerta. Sabía que los agentes habían observado cada pequeño movimiento que había hecho. Notaron que estaba nerviosa y podía apostar a que sospechaban el doble de mí por eso. Tan pronto como salí de la estación, sentí como si me hubieran quitado un peso del pecho. Podía respirar normalmente de nuevo. Jeffrey se puso a caminar a mi lado. ¿Qué pasó ahí? Me giré para enfrentarlo. Sospechan que tuve algo que ver con el asesinato de Ruby. Esperé a ver su reacción. Parecía estar realmente horrorizado. Pero está bastante claro que no lo hiciste. Les dije que encontramos el cuerpo después de que te secuestraron. Exactamente, pero ella fue asesinada antes de que dejara el lugar, Jeffrey. Y eso no ayuda con el hecho de que me vendiste. Casi le grité. Fue una pena para mí que le gritara a mi superior, pero no me importó. ¿Te vendí? ¿Qué diablos significa eso?, preguntó. Les contaste sobre el bisturí que tomé y le di a Becky, así que ahora piensan que no solo soy cómplice, sino también una asesina a sangre fría, y tengo que agradecértelo, Dr. Shaw, dije sarcásticamente. Lanzó sus manos al aire en resignación, como si no fuera su culpa. Querían toda la información, no podía ocultar algo como eso. Tomaste el bisturí, Frin, esa es la verdad. Si no tienes nada que ocultar, entonces no hay necesidad de que te asustes. Presioné mi mano en mi cabeza y señalé el auto. Sentémonos dentro y hablemos. Me deslicé detrás del volante y encendí el calefactor en el auto. Becky dijo que el asesino la estaba incriminando. Creo que el asesino también me está incriminando. Me arrepiento de haberte asignado como enfermera de Becky. Lamento haber considerado admitirla en el asilo de Forestville. Lo miré. ¿Podría incluso confiar en Jeffrey, el hombre que me había apoyado y me había guiado todos estos años? Entonces, de nuevo, ¿cómo podría estar segura de que Becky me estaba diciendo toda la verdad? Ella podría estar mintiendo y manipulándome para que creyera que era inocente. Cuando me quedé con ella en esa cabaña durante una semana, creí lo que había visto, y lo que había visto esa vez era una mujer que negaba haber matado a todas esas personas. Alguien estaba jugando un juego muy elaborado y retorcido. Ten cuidado con la agente Knight, es tan inteligente como Becky. Ingfa no descansará hasta que se encargue del asesino. Sonreí. Bueno,
Ya somos 2. Como lo había prometido la agente, había oficiales siguiéndome, simplemente vigilándome mientras continuaba mi trabajo durante todo el día. Yo era la principal sospechosa en este caso, y me estaba tomando un tiempo en mi cabeza aceptar eso. La gente me miraba con sospecha. Había oficiales fuera de mi casa. Si intentaba contactar a Becky, ellos lo sabrían de inmediato. Me deshice de todos los teléfonos desechables, excepto uno que mantuve oculto, por si acaso. El 5º día después del interrogatorio, recibí una llamada del asilo de Forestville a las 10:30. Fryn, capturaron a Becky. Van a llevarla de vuelta al asilo.